Por lo tanto, para la APEDE, presentarse hoy o tener la oportunidad para ser anfitrión de este taller, de este seminario, que entiendo va a ser inclusive vía web, nos sentimos muy contentos de poder apoyar este tipo de iniciativas. Y hacerlo junto con instituciones que tienen pertinencia en el tema, ¿no? Como lo es la Autoridad de Innovación Gubernamental, como lo es también la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la propia Organización de los Estados Americanos, el Trust for the Americas, donde me explicaba igualmente Hansá, es un fondo que precisamente apoya este tipo de iniciativas, y por supuesto APEDE en su calidad de anfitrión y que apoya este tipo de actividades que sin duda alguna, temas de datos y gobernanza o de gobierno abierto, ayudan o contribuyen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que en la medida que el sector privado reconozca que hay un valor, hay un potencial en la información de todo tipo, demográfica, de conducta, ayuda precisamente a inclusive a mejorar o ser más eficientes o a gestionar los riesgos asociados, y todo eso al final se traduce en eficiencia, tiene un valor, en una rentabilidad de la gestión que hacemos todos nosotros como empresarios. Bien. Muy buenos días a todos y a todas quienes se conectan a este seminario, el 9º seminario del ciclo de seminarios que hemos emprendido junto al Trust for the Americas, a la ANTAI, a la AIG, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, para el sector privado, sociedad civil, academia y jóvenes de Panamá. Es un gusto estar moderando esta sesión, este seminario, el cual está dedicado exclusivamente al público del sector privado, denominado el sector privado y los datos abiertos, generando valor económico. Muchas gracias a quienes se encuentran conectados en línea y muchas gracias a quienes se encuentran en sesión presencial en este momento en la APEDE en Panamá, a quien voy a permitirme agradecer inicialmente por la disposición de poder servir de anfitrión de esta sesión de seminario para sector privado. A la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, muchas gracias por acoger este seminario y acompañar este proyecto, el ciclo de seminarios que se implementa en el marco del proyecto del Trust for the Americas y la OEA Innovación Pública a través de los datos abiertos en Panamá. Nos ha avanzado el tiempo gracias a los inconvenientes que tuvimos con la plataforma, pero auguro que tendremos una sesión muy rica. Les animo a que estén muy conectados y, como una instrucción, puedan a medida que van avanzando en las presentaciones dejar sus preguntas en la herramienta de chat que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. En este primer seminario exclusivo para el sector privado de Panamá, los expertos introducirán a los participantes acerca del mundo de los datos abiertos en el sector privado, enseñarán acerca de la relevancia de estos en el área de la sociedad de la información y los procesos de colaboración e incubación para su aprovechamiento. Para eso habrán 3 presentaciones. Haré yo una breve introducción a la temática, y también nos acompañará en este seminario Berioska Torres, quien es actualmente la directora general de ALETI. ALETI es la Federación de Entidades de TI de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Ella es representante del sector privado en ILAC también, que es la Agenda Digital para América Latina y el Caribe. Es profesional con más de 9 años de experiencia en el sector TIC, con una vinculación directa de las tecnologías digitales e información con los sectores productivos, la educación y política pública. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de servicios modernos de exportación también, y de desarrollo de networking con cámaras y asociaciones de sectores productivos. A Berioska, gracias por el tiempo que hace de su agenda para acompañar este seminario. Ciertamente será un gran insumo a este intercambio.
Por otro lado, nos acompañará Rodrigo Frías. Rodrigo se conecta desde Chile, es chileno. Él tiene una maestría de Ciencia y Tecnología y Gestión y Gerencia de Innovación del Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Y también una maestría en Comunicación Aplicada de la Universidad del Desarrollo en Chile. Tiene una amplia experiencia y actualmente Rodrigo es subgerente de financiamiento temprano de la Gerencia de Emprendimiento de Corfo, que es la principal agencia de Chile dedicada al fomento de innovación y emprendimiento. Previo a Corfo, Rodrigo cofundó y fue director ejecutivo del Evidence-Based Policy and Innovation Research Lab, EPIC Lab, así se llama, de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el laboratorio de investigación dedicado, que es un laboratorio de investigación dedicado a medir la causa y efecto de las políticas de emprendimiento e innovación de Corfo. Gracias a Rodrigo por su participación también. Rodrigo nos va a estar trayendo una perspectiva de cómo Chile está innovando, cómo está haciendo para promover la innovación y el emprendimiento con una experiencia muy particular de data emprendimiento. Así que, sin más, yo quisiera entonces, habiendo hecho la presentación de estos dos panelistas, poder iniciar muy rápidamente una introducción que me parece importante que hagamos a la temática. Verán en pantalla la presentación y podremos iniciar. Simplemente una pincelada de lo que son los datos abiertos. Algunos de ustedes posiblemente y ya conocen qué son los datos abiertos o participaron de alguno de los seminarios anteriores, pero para efectos de esa presentación y ubicarnos específicamente en lo que tiene que ser el aprovechamiento de datos para generar valor económico sobre los datos abiertos, dejo este slide que nos dicen que los datos abiertos son un bien público, un recurso y una materia prima, no solo para el Estado y sus instituciones, sino para la sociedad, las empresas y el ciudadano. Y por supuesto hay un segmento muy importante que habla a los participantes de este seminario, que son las empresas. La definición de datos abiertos nos dice que es data digital, la cual es disponible con las características técnicas y legales necesarias para que ésta pueda ser libremente usada, reusada y redistribuida por cualquier persona u organización en cualquier momento y en cualquier lugar. Y específicamente esta definición que nos aporta la Carta Internacional de Datos Abiertos trae unos elementos muy importantes acerca de que la información, los datos, puedan ser libremente usados, reusados y redistribuidos por cualquier organización. Eso atañe a las compañías, al sector privado, a las empresas y cualquier entidad que busque agregar valor sobre la información. Finalmente lo describo como un proceso en dos etapas. Una que habla de la apertura de los datos y otra del aprovechamiento. El aprovechamiento es más a lo que nos vamos a dedicar a compartir hoy en este seminario, aunque, como veremos más adelante también, las empresas juegan un rol también importante en materia de apertura. ¿Qué son en realidad los datos abiertos? Este es un listado, es mucho más de lo que ven en pantalla, pero yo quiero simplemente hacer una referencia importante a los tres primeros que ven allí en pantalla. Los datos abiertos, más allá de una definición, son productividad, innovación y empleo, entre otros. Y por supuesto en diferentes sectores o con diferentes impactos, como es salud, educación, democracia, gobernabilidad y transparencia. Pero muy importantemente para efectos de este seminario, los datos abiertos son productividad, innovación y empleo, y eso lo estaremos viendo también más adelante. ¿Qué no son los datos abiertos? Importante también recordarlo y decirlo en este momento, no es exclusivamente tecnología, eso es importante. No es solo data o información publicada en la web. Yo creo que pecamos de entender que porque publicamos una información en la web creemos que eso es datos abiertos, y es un concepto errado. Los datos abiertos tienen unas características específicas para que terceros puedan tomar esa información y
transformarla. No es información, la información ya es el producto de un procesamiento de datos que ayudan a hacer una información. Entonces, por eso es importante entender qué no son los datos abiertos como información publicada en una web. Tampoco es un fin, que quiere decir que los datos abiertos es lo que estamos buscando, la apertura no. Esa es solamente una parte del proceso, como les explicaba. Hay una parte que va mucho más allá y que es en realidad la que mucho más valor tiene, que es el aprovechamiento. No es abrir toda la información del Estado, no es comprometer la seguridad del Estado del ciudadano y no es violentar la privacidad del ciudadano. Yo creo que con esos conceptos seguimos adelante. Ahora, más allá de la definición, también hay unos principios internacionales que nos permiten trabajar con datos abiertos. Ahí los tienen en pantalla. Yo solo me voy a referir a uno de ellos que atañe muy específicamente a este seminario, y es el principio número 6, que habla como principio de datos abiertos que son para el desarrollo incluyente y la innovación. Claro, están los otros, muy importantes, para el aprovechamiento, pero hay uno muy específico en el cual el sector privado se puede enchufar, que es para el desarrollo incluyente y la innovación. Y abreviadamente, lo que nos dice este principio que plantea la Carta Internacional de Datos Abiertos para el Desarrollo Incluyente y la Innovación, nos dice que los datos abiertos son un recurso equitativo que empodera a las personas y a las organizaciones y puede ayudar a identificar desafíos sociales y económicos, así como monitorear y llevar a cabo iniciativas para cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, muy importante. Y también nos dice que los datos abiertos pueden ayudar a enfrentar retos globales como la pobreza, el hambre, el cambio climático y la desigualdad. De nuevo, esta definición del principio número 6 atañe mucho más cercanamente al sector privado y ciertamente al sector privado de Panamá. Y allí los elementos importantes es que ayudan a identificar desafíos sociales y económicos. Hay emprendimiento social, comercial y productivo que se puede generar a través de datos abiertos, y por supuesto que puede atender a las agendas de desarrollo de los países y a nivel global, y también a los propios retos que se enfrentan, como la pobreza, el hambre climático y la desigualdad. Bien, ahora, las empresas y los datos abiertos. Aterrizamos un poco ya esta parte de conceptos y nos traemos a algo de información acerca de cómo se relacionan las empresas y los datos abiertos y viceversa. Y allí quisiera hacer referencia a conclusiones que nos plantea un capítulo, el capítulo número 29, como ven ustedes allí en la fuente, específicamente sobre sector privado del estudio del estado de los datos abiertos. Allí encuentran el enlace para que puedan visitar y ver todo ese capítulo, pero ese capítulo nos habla que hay 3 niveles de involucramiento por parte del sector privado con los datos abiertos. 1, que es el sector privado como usuario de los datos abiertos. 2, el sector privado como intermediarios o infomediarios. 3, el sector privado como proveedores de datos o colaboradores. Esos son 3 perfiles que se identifican en ese estudio claramente y que vamos a explicar un poco más adelante. En el primero de los perfiles de involucramiento, el sector privado como usuarios de los datos abiertos, básicamente hacemos una alusión a que las empresas usan los datos abiertos para mejorar sus operaciones y o desarrollar nuevos productos y servicios. Allí tenemos una lista de 4 momentos en que puede ser descrito este proceso, en el cual sector privado son usuarios de datos abiertos para marketing, para gestión de cadena de suministro, para planeación estratégica o inteligencia de negocios. Así, una vez hay datos abiertos, el sector privado los toma y los concentra en mejora de sus operaciones y desarrollar nuevos productos y servicios. Algunos ejemplos, no los tengo en enlace, pero son de los que describe este reporte que les digo, para que puedan verlos y buscarlos también en México, Ucrania, Ghana, India y Estados Unidos, sobre algunos elementos que nos permiten ilustrar cómo el sector privado en estos países está haciendo uso de datos abiertos en esa dirección.
El segundo perfil de involucramiento, el sector privado como intermediarios o infomediarios, habla de que las empresas mejoran los datos abiertos de gobierno para uso público y o inteligencia de negocios. Eso es importante. Entonces ya no simplemente están pensando en los datos abiertos para mejorar sus operaciones o crear nuevos productos y servicios, sino que los utilizan para también generar uso público, ¿ya? Y inteligencia de negocios. Allí hay unos ejemplos, pero hay un espectro muy importante que habla acerca del rol de las incubadoras y aceleradoras en este proceso, y allí vamos a tener entonces más adelante la participación de Chile, comentándonos y ilustrándonos un poco cómo funciona en Chile este proceso, pero también unos ejemplos que hablan acerca de cómo se apoya a gobiernos o negocios en la publicación y visualización de datos y análisis como servicios. Estos son unos ejemplos, Open Data Soft, UNAR o Sócrata, de cómo las empresas pueden apoyar en mejorar los datos abiertos de gobierno para uso público o inteligencia de negocios. Y allí también son ilustrativos. El tercer perfil de desinvolucramiento habla del sector privado como proveedores de datos o colaboradores. Nos dice que las empresas buscan incrementar interés público a través de sus propios datos o colaborando con el sector público, es decir, que son empresas que inician un proceso de publicación de datos en formato abierto. Algunos de ellos que nos sonarán muy familiares: Airbnb, Properati y Uber, ¿no? Los cuales están publicando datos en formato abierto. Muy seguramente no todos los datos de su gestión, pero sí algunos datos los comparten en formato abierto y se vuelven productores de datos abiertos, publicadores de datos abiertos, y también colaboran en un proceso de crowdsourcing importante. Ahora, específicamente en lo que se refiere al sector privado como proveedores de datos o colaboradores, el estudio identifica 6 perfiles de colaboradores del sector privado, y allí simplemente les voy a mencionar, no voy a ahondar sobre ellos en virtud del tiempo, pero son 6 perfiles del sector privado como colaboradores. Uno, como intermediarios seguros, confiados, podemos decirlo, trusted intermediaries, intermediarios seguros, que de alguna forma logran validar el proceso de apertura de datos de gobierno. Y eso sucede con la producción de servicios y productos sobre los datos de gobierno que son hechos públicos en formato abierto. El segundo de estos perfiles es como motivadores a través de premios o procesos desafiantes para el emprendimiento. Allí hay otros procesos en los cuales hay empresas que se encargan de asegurarse que generan la suficiente innovación o espacios de innovación para seguir empujando el desarrollo y la innovación. El otro perfil es como socios investigadores. Creo que eso está muy claro. Otro para generar productos de inteligencia, igual, en este proceso de colaboración toman datos, los procesan para generar productos de inteligencia. Uno muy regular para el mundo de los datos abiertos, que son las APIs, la aplicación o Application Programming Interfaces, ¿no? Las interfaces que permiten que los datos puedan ser usados sin saber que son datos abiertos, ¿no? A través de unos aplicativos que detrás están hechos con datos abiertos, pero cuyo resultado, producto final, el ciudadano o el usuario no sabe ni siquiera tampoco que hay datos abiertos detrás. Y el sexto perfil de estos colaboradores del sector privado, que son las grandes compañías a través de incentivar la apertura de los datos corporativos. Muy bien, esos son los 6 perfiles identificados, y sobre eso yo quisiera simplemente dejarles como recurso este link,
que pueden investigar. Eso se llama Open Data 500. El Open Data 500 es un repositorio donde se encuentran compañías alrededor del mundo que usan datos abiertos en alguno de estos perfiles que se ha identificado, ya sea como colaboradores o entre los tres niveles de involucramiento del sector privado y los datos abiertos. El Open Data 500 es un recurso que gesta o gestó también y gestiona en este momento la iniciativa OD4D, Open Data para el Desarrollo, o Datos Abiertos para el Desarrollo, Open Data for Development, que fue también quien trabajara en el estudio, en el capítulo número 29 sobre el sector privado del estudio del estado de los datos abiertos. Los invito a que lo visiten y puedan jugar un poco con la información que está allí. Ahora, con el involucramiento del sector privado en cualquiera de estos perfiles, hay de nuevo incidencia importante para que el sector privado aporte al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, y ahí simplemente no me voy a detener, pero es una de las incidencias importantes de acompañamiento de agendas de desarrollo nacional y global. Otro que se sale de la esfera del aprovechamiento y desarrollo de valor económico, pero que es una incidencia importante de los datos abiertos a nivel regional, que es el combate a la corrupción, y de ahí hay mandatos, compromisos que han hecho los presidentes en la Cumbre de las Américas y mandatos que han establecido a través de las resoluciones de Asamblea General de la OEA, con los cuales hoy a este año se ha aprobado el Programa Interamericano de Datos Abiertos para combatir la corrupción, y hace parte de cómo los datos abiertos están incidiendo en la región. Los dejo con este pensamiento, y es que la incidencia de los datos abiertos y esta generación de valor económico nos dice que hay un enfoque importante de los datos abiertos para el sector público en la generación de potencial económico, de desarrollo económico, y allí tenemos una gráfica que nos dice que más o menos los datos abiertos, digo más o menos porque la evidencia para poder cuantificar al día de hoy en los estudios que se han hecho el monto, el potencial económico de los datos abiertos es compleja poder aterrizarla, por eso digo más o menos, pero más o menos en Europa nos dice que los datos abiertos pueden generar alrededor de 206 billones de euros adicional al Producto Interno Bruto al 2020. Esta gráfica tiene ya unos años, desde el 2013 fue evaluada. Para el 2020 más o menos 206 billones solo en Europa el potencial económico de los datos abiertos. Hay estudios que nos indican hoy que el aprovechamiento de los datos y el potencial económico puede estar entre los 3 trillones de dólares a nivel global, y allí ha sido la consultora McKinsey quien ha publicado un informe que sugiere esto. De nuevo, indiferentemente de que lo diga, la evidencia que lo ha identificado es difícil de corroborar, pero hace parte de los estudios que han generado a nivel global sobre el potencial económico de los datos abiertos, y en realidad ha habido todo un movimiento detrás acerca de cómo los datos abiertos pueden ser cuantificados en ese valor económico de datos abiertos. Luego, el último de estos es esta información que nos dice que más o menos también son alrededor de 140 mil millones de euros al año al 2011 el potencial económico de los datos abiertos, teniendo en cuenta reutilización directa e indirecta, y con 40 millones de euros al año en reutilización directa. Ahí encuentran el link para que puedan visitar estos datos, este estudio, pero que nos hablan y nos dan una de las fotos
más claras del análisis que se ha hecho del potencial económico de los datos abiertos, en este caso en Europa. Con esas reflexiones yo los dejo porque tenemos más reflexiones por hacer en este seminario, y para eso, parando allí mi presentación, darles una instrucción, recordarles que si tienen consultas las dejen en el chat, en la herramienta de chat. Nuestros participantes presenciales en Panamá, en la P, podrán también dejar sus preguntas a través del chat, allí con Hamza Haji, el coordinador local del proyecto, que se encuentra moderando esta sesión presencial en Panamá. Sin más, yo quisiera entonces aprovechar para dar la palabra a Berioska en primera instancia, que nos van a hacer algunas reflexiones importantes acerca de la temática. Berioska, si puedes abrir un micrófono para asegurarnos que esté funcionando, estamos bien. Berioska, gracias. Traer alguna información acerca sobre los retos de política pública, sobre cómo compartir y utilizar los datos, y sobre innovación, desarrollo de nuevos negocios. Adelante, esto es tuyo. Yo voy a apagar mi cámara. Si quieres encender la tuya, adelante, por favor. No voy a encender mi cámara. Esta va a ser una reflexión, si es que queremos, a ojos cerrados. Creo que el antecedente que Mike nos ha dejado nos pone ya en la evidencia de que estamos viviendo en una economía digital y debemos plantearnos como empresas, como empresarios, que las empresas ganadoras serán las que logren generar cambios disruptivos en sus clientes y en los servicios y productos que están ofreciendo al mercado. Y es aquí donde es súper clave entender que las competencias digitales son claves para el desarrollo de nuevos negocios. Y ahí es donde entra todo el potencial que como empresarios, como sector privado, podemos aprovechar de los datos abiertos. También es importante pensar en cómo en la empresa y en sus procesos tenemos la capacidad de extraer valor de los datos que estamos manejando y de los datos que podemos obtener. En la actualidad, con la tecnología vigente, con la tecnología que está disponible, tenemos una mejor capacidad para almacenamiento de datos y también para la recolección de datos. Y de ahí se van a medir en muchos niveles la madurez de las empresas en esta captura de datos y en el aprovechamiento de datos. Y es una de las cosas claves en el tema de poder nosotros ofrecer datos hacia los gobiernos y también nosotros aprovechar los datos desde los gobiernos. Parando ahí un poco, llega el momento de pensar y decir cómo replanteo yo el servicio o el producto que estoy ofreciendo a mis clientes, cómo enfoco o cómo busco nuevas oportunidades para crecer en mi negocio. Y es donde yo recomiendo y encuentro como clave entender como país para luego pensar globalmente ¿qué está pasando en los sectores claves de mi país? ¿Cuáles son los sectores priorizados o los sectores importantes de la economía en las que yo como empresa puedo enfocarme y empezar a trabajar con todas estas oportunidades de datos abiertos? Y voy a poner un ejemplo que lo comentaba con Mike ayer. Creo que después de la banca, la industria o el sector en el que es mucho más evidente cómo podemos hacer negocio y cómo podemos desarrollar nuevos servicios es el sector del turismo.
Nosotros en el sector del turismo podemos generar información, podemos ubicar cuáles son las preferencias de los turistas, cuáles son los destinos, cuáles son los gastos que hace cada visitante, las elecciones que toma. Y toda esta información se traduce en una gran oportunidad para generar desarrollos turísticos inteligentes, territorios donde se recopilan los datos, donde se estudian y se tratan y van permitiéndoles a las empresas tomar decisiones más ágiles y eficaces en cuanto a los servicios que están ofreciendo. Esto de varias maneras es una posibilidad para reutilizar, para abrir datos, y la parte en la que yo veo como mucho más importante es como esta fuerza que mueve a la digitalización de las industrias. Todo esto viene cargado de innovación y nos lleva al tema de que es importante contar con políticas públicas que promuevan y que también incentiven no voy a decir rigor, pero sí de alguna manera la responsabilidad y control de lo que hacemos con la información. Y retomando el tema del caso del turismo, Disney, por ejemplo, tiene en sus instalaciones muchas maneras en las que capta la información que no necesariamente son datos abiertos de gobierno, pero que pueden servir como ejemplos para que los gobiernos capturen la información, liberen esa información y nos permitan a nosotros como empresa absorber esa información para generar nuevos modelos. Ahora, aquí es donde yo también veo la importancia de ser participativos como sector privado y sumarnos a establecer y proponer planes estratégicos para promocionar y normalizar este tema de los datos abiertos, para que no nos perjudiquen y también para que apoyen esta cultura de... Es que se me fue la palabra en este momento, pero que apoyen esta cultura de compartir y de crear riqueza colaborativa. Creo que eso principalmente sería la parte importante en lo que les quería compartir. Estoy seguro que como empresas los temas claves a considerar es cómo nos preparamos nosotros para tener equipos eficientes que puedan sacar provecho y utilizar toda la información que está vigente y que está disponible y que nosotros podemos acceder dentro de nuestra industria para monetizar esa información, generando empleo, generando innovación y abriendo todas estas posibilidades que nos está permitiendo todo el tema de datos abiertos. La cosa también es que todos estos factores inciden en las propuestas de políticas públicas que facilitan y que a través de acuerdos entre la academia, el sector privado y la parte pública permiten que pueda seguir estudiando los datos y pueda... Gracias, Drioska, perfecto. Bueno, espero que logres resolver ahí tu inconveniente de audio. Te agradezco mucho. Trajiste unos puntos muy importantes a la conversación y tiene que ver con cómo las políticas logran habilitar
a los datos abiertos y cómo las políticas logran habilitar todo un proceso de aprovechamiento y emprendimiento de datos abiertos por parte del sector privado. Y eso es algo muy importante que nosotros desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva queremos impulsar en los procesos que hemos adelantado de generación de política de datos abiertos. Ciertamente hay una política de datos abiertos en Panamá, no es objeto de discusión de este seminario, de hecho tuvimos un seminario específico para hablar de la política de datos abiertos. De hecho, vamos a estar circulando con ustedes todos los recursos y videos de este seminario de la política de datos abiertos, porque me parece que agrega valor a lo que estaba compartiendo Berioska acerca de los marcos que permitan habilitar el aprovechamiento de los datos abiertos y ciertamente por parte del sector privado. Entonces es muy importante en ese aspecto. Bueno, y muchos otros que mencionaste, pero a medida, déjanos saber cómo se va restableciendo tu audio y estaremos en capacidad de retomar. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera darle la palabra a Rodrigo en este momento. Rodrigo, ya más allá de la introducción que yo les hiciera a este mundo del sector privado de los datos abiertos, las reflexiones que Berioska nos trajera posteriormente, nos va a aterrizar en ver un caso muy específico de cómo ha funcionado esto en Chile. Rodrigo, gracias por la presentación, por la participación, y estamos encantados de poder escuchar acerca de Data Emprendimiento en Chile. Voy a estar subiendo tu presentación. Adelante. Eso, muy bien. Mike, tú me comentaste que teníamos más o menos unos 15, 20 minutos. Voy a tratar de ser lo más acotado posible y contarle la experiencia desde Chile y puntualmente desde Corfo. Lo primero que todo es, bueno, agradecerle la invitación. Estos espacios de conversación son súper importantes para todos los países que estamos interesados en seguir empujando datos, pero no solamente por un tema tendencioso, sino para poder diseñar, en nuestro caso, políticas más inteligentes. Y esas políticas se construyen no solamente desde el Estado, sino desde las distintas partes y stakeholders que literalmente están interesados, en nuestro caso, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la innovación. Brevemente les quiero contar sobre Corfo para que tengan un pequeño brief respecto de qué es. Es básicamente una agencia pública que fue creada en el año 1939, después de un gran terremoto. Como ustedes saben, Chile sufre bastante de esas crisis naturales y fue creada con el fin de empujar la economía y las industrias, como las principales industrias del país en ese periodo. Entonces, la verdad es que es un tipo de institución no muy común en el mundo y que la verdad es que ha sobrevivido todo este tiempo porque ha tenido un rol bastante estratégico en el fomento de la productividad y en estos últimos 20 años desde una mirada de fomentar la productividad desde el emprendimiento y la innovación. En ese sentido, Corfo ha tenido un rol bastante importante también en los resultados que Chile ha logrado como país que está en vías de desarrollo, pero que la verdad es que se ha destacado favorablemente o positivamente en muchos ámbitos. Y Corfo ha tenido bastante que ver en esos resultados. Obviamente no todo depende de esta institución, pero sí al ser bastante única, tener un presupuesto bastante grande y estar trabajando en estas verticales de innovación, de emprendimiento, tecnología, la verdad es que ha contribuido bastante al desarrollo de Chile. Hoy día el país como tal, quizás muchos de ustedes ya saben, si bien es un país pequeño, ha tenido un muy buen performance en términos socioeconómicos. Nos encontramos en una buena situación en términos de competitividad, de productividad también y de emprendimiento y distintos como indicadores o rankings y estudios que aparecen. Yo la verdad lo tomo como algo bueno, pero no me quedo solamente con los estudios porque muchas veces son un poquito tendenciosos y yo prefiero moverme más al mundo de la evidencia en lo posible, que no siempre es fácil de lograr. Si bien a Chile le ha ido bastante bien en todo este tiempo, la verdad es que tenemos un tremendo desafío porque en los últimos 50 años la matriz exportadora del país no ha cambiado, principalmente porque Chile es muy dependiente de sus recursos naturales y principalmente de la minería,
en la cual ha destacado mundialmente por ser un país extractivo, pero bastante intensivo en esa extracción. Es decir, Chile ha invertido mucho tiempo y recursos en cómo producir o extraer más minerales, incluyendo más tecnología. Sin embargo, no hemos agregado valor a esa matriz productiva más allá de la extracción. Y ahí tenemos un tremendo desafío país. Mike, en su introducción, mencionaba también en este framework de este seminario que los datos también, la idea es que nos ayuden a resolver desafíos mundiales, y uno de esos obviamente es la desigualdad. Y Chile tiene ese problema, si bien es un país que ha crecido bastante bien en términos económicos en las últimas décadas, la verdad es que nuestros indicadores de pobreza han bajado, sin embargo nuestros indicadores de desigualdad han aumentado bastante. Entonces tenemos otro desafío hoy día, y el cual más encima es dual, porque no porque hayas bajado tus indicadores de pobreza significa que te vas a olvidar de ese tema. Tienes que básicamente ahora hacerte cargo de los dos. Y la desigualdad es algo que nos tiene muy, muy preocupados como sociedad. Esto ni siquiera de una mirada estatal, sino como sociedad se habla mucho sobre estas diferencias. Entonces hay un desafío, pero también hay una oportunidad ahí. Otro indicador en el cual no nos ha ido bien es en innovación. Entonces esto es curioso porque es un poco una paradoja. ¿Cómo es posible que Chile esté tan bien en temas de emprendimiento y tan bajo, porque estamos literalmente en la línea de corte, en temas de innovación? Yo tengo una tesis al respecto de eso, que es personal, no creo que tampoco justifique toda la situación. Sin embargo, yo creo que eh, lo que está pasando acá es de que los países se concentran mucho, mucho en tener un buen nivel de innovación. Sin embargo, para poder lograr la innovación, tú necesitas primero emprendimiento. Y Chile, recién en los últimos 10 años, ha estado empujando políticas de emprendimiento de una forma más sostenida. Entonces, no me extraña que estemos tan abajo, porque esto no es una carrera que se gane solamente invirtiendo más recursos públicos en investigación y desarrollo, porque si fuese ese, la verdad, el proxy para poder dar vuelta a la situación, simplemente los países invertirían más y con eso uno estaría más arriba en el ranking. La verdad es que esto no se soluciona de forma responsable de esa mirada. Tiene que haber una estructura, una infraestructura también que permita crecer en temas de innovación. Y el emprendimiento es fundamental. Y lo que les voy a contar ahora básicamente es qué es lo que hemos hecho en temas de emprendimiento y cómo la data nos ha ayudado también a básicamente hoy día poder disponibilizar ese conocimiento, esas experiencias ganadas, y cómo hoy día la Corfo se está moviendo hacia una organización basada en datos, que es básicamente el desafío que estamos planteando para los próximos años desde la institución. Para terminar este contexto, entonces, a nivel país, básicamente queremos movernos del lado izquierdo de este gráfico, desde una mirada de producción primaria y extracción, hacia un mundo, que es básicamente el lado derecho del gráfico, donde se esté liderado por la investigación, desarrollo, la innovación y el emprendimiento, y con esta mirada global, porque como les mencionaba, siendo un país de solo 18 millones de personas, la verdad es que tenemos un mercado bastante limitado. Pero ser pequeño también tiene sus buenas atribuciones porque te permite hacer experimentos. Bien, ¿qué es lo que hemos estado haciendo entonces para poder abarcar estos desafíos de emprendimiento? Lo que nosotros hacemos puntualmente en la Corfo y de la Gerencia de Emprendimiento es apoyar no cualquier tipo de emprendimiento, porque existen distintos tipos de emprendimiento, y nosotros nos concentramos mucho en el emprendimiento que se llama emprendimientos dinámicos, es decir, emprendimientos que tienen un grado de innovación en su solución y son rápidamente escalables a nivel comercial. Chile, y puntualmente desde la Corfo, es probablemente el país de la región que tiene la inversión pública en políticas de emprendimiento más agresiva de esta zona, donde estamos invirtiendo solamente para este tipo de emprendimientos 44 millones de dólares al año. Es decir, más o menos estamos apoyando cerca de 600, 700 startups al año, lo cual es un número súper agresivo, pero también hay que tener cuidado porque en la medida que uno más fomenta el emprendimiento, un arma de doble filo, porque todos sabemos que el emprendimiento es difícil de lograr. Si fuese tan fácil, todos nos dedicaríamos a eso. Pero como es complicado, muchos de los emprendimientos también mueren. Entonces, no solamente esto es un desafío de invertir, apoyar a emprendedores, sino también de qué pasa con todos aquellos que no logran ser exitosos en el tiempo. Y esa es parte también del desafío que estamos abarcando hoy día como país, y la data es fundamental también para nosotros para poder trazar y hacer seguimiento de los proyectos que apoyamos, porque tenemos una cartera o un portafolio que es bastante grande.
y que es prácticamente imposible de monitorear si no es a través justamente de una data. ¿Dónde operamos a nivel de política pública? En este gráfico nosotros estamos al lado izquierdo, es decir, estamos a cargo de promover el emprendimiento, generar awareness, de motivar a que los emprendedores que tienen alguna idea pero todavía no se atreven, empiecen a destinarle tiempo valioso a su proyecto hasta que se transformen en una startup, es decir, una pequeña organización que todavía está buscando su modelo de negocio. Hacia el lado derecho ya una política de pequeña y mediana empresa que la verdad es que requiere otro tipo de tratamientos. Para eso, nosotros en el año 2010 nos fijamos un desafío que era desarrollar un ecosistema de emprendimiento, precisamente concentrado en cultura, es decir, conciencia, que la gente supiera que el emprender es algo viable y que es también positivo para el desarrollo socioeconómico de un país. Había que entregar acceso a financiamiento y había que prever una infraestructura que permitiera que los emprendedores pudiesen básicamente moverse por este, comillas, ecosistema, que es una palabra tan de moda hoy día, ecosistemas de emprendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Hoy día desde la Agencia de Emprendimiento tenemos tres áreas, que es Startup Chile, financiamiento temprano, que es la que lidero, y ecosistemas. En una lámina cada una, Startup Chile es una política bastante innovadora, fue creada en el año 2010, justamente después de un terremoto, otra vez, y lo que buscaba hacer era contagiar a los emprendedores chilenos con emprendedores extranjeros para que aprendieran de estos y los chilenos se creyeran, nosotros decimos acá en Chile, que se creían en el cuento, es decir, aumentaran sus niveles de autoeficacia. Eso en términos prácticos quiere decir emprendedores que básicamente se sientan más capacitados para poder desarrollar tareas más audaces, lo cual es un atributo súper importante dentro del emprendedor. Y para eso lo que hicimos fue traer emprendedores de todo el mundo, les dimos $35.000 a cada uno, una visa de trabajo por un año, lo cual es bastante relevante considerando que estamos en una crisis migratoria de las más graves a nivel mundial, probablemente este último periodo, y un espacio de trabajo. Esta es una política que partió en el año 2010, sigue vigente, hemos apoyado más de 4.000 emprendimientos a la fecha de distintas partes del mundo, literalmente. Eh, yo pongo esta imagen a mano izquierda como este, comillas, tractor, es porque en 1850 hicimos una política de atracción de talento muy parecida, cuando le dijimos a los alemanes que por favor se vinieran al sur de Chile y nos enseñaran a ser más productivos con nuestra tierra. Entonces, lo que funcionó como política de atracción en una economía basada en temas agrícolas, vuelve a funcionar en una economía basada en conocimiento para atraer emprendedores de todas partes del mundo. Y eso es Startup Chile como una aceleradora, la primera aceleradora pública de negocios y que más de 50 países han replicado como una manera de atraer talento a sus respectivos lugares. En mi parte, yo estoy en financiamiento temprano y lo que hago es ayudar a los emprendedores en este gráfico, básicamente en la parte izquierda, que como ustedes pueden ver hay como lo que se llama el Valle de la Muerte, que es donde 9 de cada 10 muere, y el Estado y Corfo puntualmente entra ahí para poder apoyarlos a través de distintos programas para que puedan básicamente tener recursos para poder empujar su idea, dado que la falla de mercado y es que la banca no entra tan fácilmente. También Mike mencionaba el tema de la incubadora o aceleradora de negocio y Ecosistemas lo que hace es instalar la infraestructura que son estas instituciones, justamente redes de mentores, inversionistas ángeles, incubadoras, aceleradoras, para que los emprendedores tengan un lugar donde poder llegar y poder básicamente mejorar sus proyectos, porque esto no es solamente algo que se solucione entregando financiamiento. Y este es un mapa de Chile, pero de forma horizontal. Como ustedes pueden ver, Chile tiene una geografía bastante particular, es el país más extenso del mundo, pero también es más angosto, y eso nos dificulta bastante en términos de la creación de emprendimiento, pero hemos buscado desarrollar una política de mayor alcance, de mayor inclusión, y básicamente lo que les quiero mostrar con este gráfico de acá, o esta lámina, es de que hemos tratado de desplegar infraestructura para poder atender a todos estos emprendedores. Dentro de los casos de éxito que contamos hoy día a nivel de emprendimiento se encuentran, por ejemplo, perdón, ahí, The Not Company, que es una empresa food tech, es decir, ocupan tecnología con alimentos para poder crear alimentos más saludables. Acaban de recibir inversión por parte del fondo de inversión de Jeff Bezos de Amazon y han ganado varios premios por ser una empresa muy, muy innovadora en términos tecnológicos. Y también tenemos otros casos como la quimio con mi simio, que es básicamente un kit que ayuda a niños que están sufriendo de cáncer
a través de un pequeño peluche, no sé si esa palabra es común para todos ustedes, pero es un pequeño simio que acompaña a los niños en este proceso del cáncer, porque este simio tuvo cáncer antes, esa es la historia. Entonces, a través de un kit va acompañando a los niños, a los hermanos, que también muchas veces no entienden qué es lo que les pasa a los que están enfermos, y a los papás también por ese lado. Entonces también vemos temas de emprendimiento social, y otros como Fintual, que es la primera startup chilena que pasa por Y Combinator, que es la principal aceleradora del mundo en Estados Unidos, donde se aceleró Airbnb, Dropbox y otras empresas de ese calibre. Y esta es una empresa de la industria fintech que le está yendo bastante bien. Bueno, todo esto se lo cuento porque tenemos como casos cualitativos, la explicación de la política pública, etcétera, pero la verdad es que después de un tiempo y de años viendo esto, la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿qué hemos aprendido y cómo lo podemos mirar desde los datos? Eh, lo que hemos visto, y toda la información que les voy a mostrar acá está publicada en dataemprendimiento.corfo.cl, que es la razón por la cual nosotros nos contactamos con Mike en su momento. Y lo que hemos visto básicamente, y este gráfico muestra, es cómo ha evolucionado la demanda por los emprendedores por postular a nuestros programas. Como ustedes pueden ver, es una demanda que ha ido aumentando. Esto quiere decir de que nosotros como Corfo no tenemos un problema justamente en la demanda, tenemos un problema en la selección, porque solamente al final del día podemos en promedio apoyar al 10% de los que postulan. Y ese 10% no todos van a ser exitosos. Pero ahí se crean dos mundos distintos, ¿cierto? Todos aquellos que postulan y se hacen expectativas de poder recibir apoyo estatal, pero que lamentablemente no quedan, porque los recursos son finitos, y después están los otros que sí quedan y que tenemos que básicamente entender cómo le ha ido, si pudieron básicamente empujar su proyecto hasta donde nosotros esperábamos, etcétera. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que Chile ha ido en los últimos 10 años aumentando el interés por el emprendimiento. Este gráfico de acá es, para que no se preocupen tanto por la simbología y los títulos extraños que tiene, son los nombres de los programas que fuimos creando a medida que el tiempo fue pasando. Lo que quiere mostrar esta lámina es que fuimos sofisticando, la verdad, la oferta de instrumentos y complejizando también, porque había que crear distintos y testear distintos dispositivos para saber qué tipo de programa nos servía más en el apoyo al emprendimiento. Y nos encontramos el año pasado con un pool que era literalmente muy grande y muy difícil de entender por parte de los emprendedores. Y es por eso que el año pasado entramos en una fase de simplificación, donde oye, dejamos de lado 10 programas y ahora tenemos 3, literalmente, y que son de forma secuencial. Eh, ya hemos aprendido de qué instrumento funciona más, de qué tipo de intervención funciona menos. No tenemos todas las respuestas, pero por lo menos pudimos destrabar varias hipótesis. La data fue fundamental, obviamente, para poder saber dónde cortar grasa y dónde robustecer o darle mayor musculatura. Entonces, como pueden ver, a medida que fue creciendo la demanda, también fueron creciendo las ofertas de programa. Eh, Esta es la distribución de los beneficiarios, es decir, de los emprendedores que ganan por cada una de las líneas de financiamiento. No tengo ningún problema en compartir, obviamente, la última presentación, la última versión de esta presentación, Mike, para que la tenga todos los asistentes. Pero también otra cosa que estuvimos viendo desde la data es que el emprendimiento se puede mirar desde dos lados. Uno, la unidad de análisis pueden ser los emprendedores, es decir, los individuos que componen los emprendimientos, y la otra unidad de análisis son los emprendimientos como tal, es decir, la organización per se. Y en el caso de los emprendedores nos dimos cuenta, dado que teníamos data histórica, de cómo fue también cambiando, por ejemplo, la edad promedio de los emprendedores en Chile, pasando al principio del año 2000, más o menos, por profesionales que tenían por sobre 50 años, a encontrarnos hoy día con profesionales que tienen entre 35 años en promedio. Es decir, ha bajado de forma significativa la edad y de forma constante, pero tampoco son eh, jóvenes que acaban de salir de la universidad y que no tienen mucho que perder en términos de costo-oportunidad, sino al revés. Son personas que tienen 10 años, quizás 12 años trabajando en el mercado y deciden emprender y apostar. Lo cual significa de que hay un cierto nivel también de la madurez en el tipo de emprendedores que estamos recibiendo. ¿Okay? No quiero decir con esto que la edad es un proxy que asegure mayor éxito en el emprendimiento, pero sí nos da por lo menos luces de que estamos atendiendo a personas que están hay una frase muy típica que hablan en Estados Unidos, los fondos de inversión que hablan de skin in the game, básicamente que están poniendo cosas arriba de la mesa con tal de poder sacar su emprendimiento a flote, versus alguien tan joven
que por lo general tiene poco que perder porque está recién egresado de la universidad. En las regiones, es decir, como ustedes pueden ver en ese mapa de Chile, la extensión del país hace que sea muy complicada la cobertura y por lo tanto se nos generan ciertas desigualdades en términos de las regiones que componen Chile. Bien, esto venía siendo como las regiones que son como los, no sé, los estados en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Y lo que hemos visto es que al principio partimos bastante como bien, como parejo, en lo que era lo que es Santiago, que es la región metropolitana, comparado con otras regiones, pero ya el año 2010 se produce un tremendo gap y ese gap es básicamente influenciado por la llegada de Startup Chile, que ejecuta todos sus proyectos en Santiago porque es la capital que tiene mayor actividad emprendedora. Lo que hemos estado tratando de hacer en este tiempo es acortar esa brecha también. En términos educacionales, no hemos llevado la noticia que no es tan favorable, pero de que aquellos que ganan nuestros programas tienen un nivel educacional que son profesionales o incluso poseen ya un nivel de máster. Entonces, cuando uno está en este lado como policymaker, tiene que pensar también en que esto tiene que ser beneficios que le lleguen también al resto de los ciudadanos. Y lo que estamos viendo acá es que lamentablemente pareciera que nuestros programas y nuestra forma de convocar, es decir, de postular y poder obtener uno de estos grants, pareciera que requiere un cierto nivel educacional y que queremos básicamente por ahora empezar a bajar esa barrera. De eso no nos habíamos dado cuenta hasta que corrimos todo análisis y nos fuimos dando cuenta del grado educacional que tenían los emprendedores que ganaban los concursos con nosotros. En términos de género también, que es otro de los grandes desafíos que tiene el mundo, hemos creado algunos programas que tienen especial foco en potenciar el liderazgo de emprendedoras mujeres y ahí hemos creado algunos programas en esa línea y hemos ido también acortando las brechas y nos hemos dado cuenta que aquellos proyectos que son liderados por mujeres tienen una mejor tasa de sobrevivencia versus los que son liderados por hombres. Entonces hay algo ahí. Hay una correlación, no quiero decir que hay una causalidad, pero hay algo interesante que la data nos provee y que podríamos perfectamente investigar con mayor profundidad el día de mañana. Como les decía, una cosa es conocer a los individuos, otra cosa es conocer los negocios. Y lo otro que nos hemos dado cuenta es que en el tiempo, a medida que ha ido creciendo el interés por el emprendimiento, ha ido creciendo la oferta de programas para postular, también fue madurando en el tiempo el tipo de proyectos que quedaba o ganaba con nosotros. Es decir, antes recibíamos muchos proyectos en la etapa idea y que estaban haciendo un prototipo. Hoy día recibimos también proyectos en esa etapa, pero empezó también a darse que empezaban a ganar proyectos que ya estaban vendiendo o proyectos que ya estaban con un producto funcional. Eso es una muy buena señal porque lo que está diciendo es que los emprendedores están haciendo gestiones antes de postular, están logrando hacer ventas antes de ir al fondo y no al revés, que es lo que pasaba al principio, que yo tengo una idea en el papel, voy a postular un fondo, me lo gano y ahí recién empiezo a ver cómo me va. Y el emprendimiento tiene mucho que ver, y puntualmente el emprendimiento con grado de innovación, en poder testear rápido si es que mi solución tiene espacio en el mercado o no. Y cuando llegan con ventas, para nosotros es un muy buen proxy, porque nos dice de que el mercado ya está validando, o ya validó esta solución. Un poquito más rápido, los sectores económicos de los proyectos también ha ido aportando a diversificar de alguna manera la matriz productiva de Chile, no apostar todo solo a la minería, así que recibimos muchos proyectos de la parte del área informática, de la parte social también, alimentos, comercio, turismo, Chile tiene mucho turismo, entonces no todo es minería, por supuesto que hay mucho de eso porque es un tremendo mercado, una tremenda industria, perdón, para los emprendedores acá, pero también es muy difícil entrar porque tiene estándares muy altos, no tiene muchos jugadores y las compras pueden ser millonarias, pero también los procesos de venta son muy lentos. Versus una aplicación que puede tener 5.000 usuarios a $1, las ventas de minería puede ser una en 2 años, pero que puede ser muy alta en términos del ticket de venta. Bien, pero esto básicamente se lo muestro para que vean dónde también estamos contribuyendo a tratar de diversificar un poco la matriz productiva del país. Perdón, a nivel de integrantes también hemos visto que los emprendimientos vienen siendo cada vez, se acompañan entre más personas y distintos perfiles. Ya no está, como decimos, el hombre orquesta, que es el emprendedor que anda solo por la vía y que es el que está pensando en el negocio, diseñándolo, buscando financiamiento, gestionando las ventas, haciendo seguimiento. No, acá ya los proyectos han empezado a
complementarse con distintas habilidades y con equipos de por lo menos 3 personas, 3 integrantes, lo cual también es una buena señal porque eso aumenta las probabilidades de que los proyectos sobrevivan un poquito más. Bien, para irse un tema rápido, y esto un poco lo quería mostrar también del presupuesto, cómo fue creciendo. Entonces, a la medida que crece el presupuesto, ¿no? Como yo siempre digo, crecen los problemas. Y por eso es tan importante tener data, porque te permita de alguna manera tener información trazable, automatizada para uno, pero también para compartirla. Y ahí es donde nace la idea de empezar a abrir esta información. Es por eso que el año 2017 comenzamos un trabajo, como decía Mike, yo estaba antes en Epic Lab, que es un laboratorio de investigación que mide la causa y efecto de las políticas de emprendimiento, y estando allá, lo que hice fue presentarle un proyecto a Corfo. Entonces, es medio cómico porque ahora estoy al otro lado de la mesa, pero donde le dije básicamente, oye, hay información. Ellos estaban trabajando en Corfo en una base de datos, por fin, que estaban unificando, limpiando, y hagamos algo con esto. Y creamos Data Emprendimiento, que nos tomó bastante tiempo, la verdad, igual poder crearlo, pero es la primera base de datos pública de políticas de emprendimiento en Chile. Y básicamente, como ustedes pueden ver, lo que tiene son más de 6.000 proyectos y más de 500.000 registros de toda esta historia que les acabo de contar. De toda esta cantidad de programas que se fueron creando, de los distintos dispositivos, de este tema de que empiezan a aparecer nuevos perfiles dentro de los equipos emprendedores, que las mujeres empiezan a tomar más terreno también. Y también quisimos dejar algunos otros estudios que se han hecho sobre nuestros programas como una especie como de, comillas, one-stop shop que permitiera que la audiencia, los distintos stakeholders con los cuales nosotros trabajamos pudieran visitar y conocer lo que estábamos haciendo. Así que ahí los invito a que puedan revisar la plataforma. Y esto es una primera versión. Lo interesante es lo que les quiero contar para ir terminando, porque ya me pasé el tiempo. Son dos cosas. La primera es de que la data tiene que, como la lógica de datos abiertos, es un track y es súper relevante, pero también todo esto tiene que conectarse, por lo menos desde el lado público, con la capacidad que tengan las agencias de poder evaluar y medir su impacto. Entonces, cuando tú ya vas complementando el mundo de la data, la apertura, con un trabajo constante en evaluación de impacto, eh, tiene varios efectos positivos. Lo primero es que tienes certezas de qué funciona y qué no funciona. Dos, creas un motor constante de generación de conocimiento. Y tres, te permite matar rápidamente, o si no es tan rápido, por lo menos matar en algún momento las políticas que no están teniendo efecto, o fomentar aquellas políticas que sí están teniendo efecto. Y por otro lado, el resultado que tiene eso es que te permite a ti como agencia pública poder decir con calma que los recursos públicos están siendo obviamente bien utilizados porque estás optimizando constantemente tus decisiones. ¿Y por qué obviamente hicimos Data Emprendimiento? Porque queríamos, por una parte, fijar un estándar institucional en la Corfo. Fuimos los primeros en la Corfo y la primera agencia pública en Chile en hacer una plataforma de este tipo en política de emprendimiento. Queríamos ir mucho más allá de un Excel. Hoy día hay una obsesión por tener datos y una obsesión por querer visualizarlos, pero la verdad es que muchos de ellos terminan en bases de datos que solamente sabe una persona puntual dónde está y cómo se conecta con otra, entonces hay problemas de gestión del conocimiento muchas veces sobre eso, y queríamos abrir y que esto nos obligara a nosotros a irnos al siguiente paso. Y también, como decía Mike, queríamos fomentar que este tipo de información ayudara a otros stakeholders, por ejemplo, los mismos emprendedores que antes de postular conocieran las tendencias de lo que está pasando con aquellos que ya ganaron y con aquellos que no ganaron. Bien, antes de postular, porque eso también hace que el sistema sea más costo efectivo tanto para los que postulan como para nosotros que tenemos un problema de selección. Los efectos que ha tenido este proyecto ha aumentado obviamente la colaboración público con la academia. Como les mencionaba, hemos estado tratando de hacer esta mirada de cómo poder crear nuevas mediciones, nuevos modelos, evaluaciones de impacto, hacer más experimentos, tratar de hacer experimentos con metodologías como tipo Randomized Control Trials, o otro tipo que pueden ser como de regresiones discontinuas. Lo importante es tener la información, lo importante es conectarse con otros que tienen el conocimiento de cómo ocupar y explotar esa información. Y por lo mismo, en esta mirada de explotar, al día que lanzamos esta plataforma de data emprendimiento, que fue el 22 de enero de este año, nosotros hablamos con Mike creo que al día siguiente o 2 días después, me llega un correo del vicepresidente de Corfo pidiendo escalar este proyecto a las otras gerencias y unidades de Corfo. Y lo que creamos ya en los últimos 4 meses fue Data Corfo,
y es un proyecto estratégico a esta altura del partido para la institución, y que lo que hace básicamente es cómo vamos a mover a la Corfo hacia una organización como una Data-Driven Organization, ¿cierto? En esta idea de cómo poder tomar decisiones basadas en datos, desde una mirada de portafolio, porque apoyamos proyectos, y con muchos recursos públicos, pero también desde una mirada también del mundo del control de gestión, que es algo más interno para nosotros. Esta es una organización que trabaja 1.300 personas y que beneficia a muchos chilenos y extranjeros también. Entonces necesitamos tener control de gestión con nuestros datos. Y a modo de conclusión, simplemente terminar diciendo que este ha sido un trabajo sistemático y acumulativo, al igual que los procesos de innovación, nada viene literalmente de la nada, sino que todo esto se va acumulando en el tiempo. Nosotros estamos con una postura institucional de un compromiso de querer hacer de que esto siga creciendo, y por eso hay un plan estratégico de cómo hacerlo crecer, pero para eso es clave que la organización esté comprometida e interesada, porque esto es una innovación finalmente interna, que puede ser mejor, que podría ser peor, pero por lo menos está andando. Lo importante es generar sentido de urgencia en la organización respecto de esto. Y por otra parte están los desafíos de siempre con la data, que es poder diferenciar entre la información que es relevante versus la que no es relevante, es decir, entre el ruido versus las señales, y poder, pues poder escalar al siguiente nivel de un proyecto que nace como un, comillas, intraemprendimiento dentro de la gerencia, algo que sea mucho más grande al resto de la organización y de las agencias públicas. Eso es lo que les tenía que contar, y encantado en poder responder dudas o comentarios o lo que quieran. Muchas gracias por traernos la experiencia de Chile, de Corfo, en como les contaba, en esta definición de los diferentes enfoques de involucramiento del sector privado con los datos abiertos. Ciertamente Corfo ofrece una experiencia y un caso interesante en la medida en que apoya el emprendimiento con datos, pero también se ha vuelto a través de Data Emprendimiento un productor de datos abiertos, y también hace un aprovechamiento obviamente de esos datos y esa información que con el programa recogen, procesan a través del tiempo. Así que muchas gracias por esta pincelada que nos trae, es muy importante. Hiciste un comentario muy importante, y es que le hiciéramos llegar las presentaciones a los participantes. Sí, vamos a compartirles el video de esta sesión y las presentaciones. Los participantes los van a tener, van a poder conocer un poco más de eso que nos has compartido hoy. Genial. Así que gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a Berioska. No de preguntas. Quisiera entonces de esta forma agradecer de nuevo a la PEDE por acoger como anfitriones este espacio de intercambio en el marco del proyecto del Trust for the Americas y la OEA Innovación Pública a través de los datos abiertos, específicamente para tratar acerca del sector privado de los datos abiertos y la generación de valor económico. Muchas gracias a Corfo, a través de Rodrigo, muchas gracias a Leti, a través de Berioska por su participación. Es un gusto poder haber compartido con ustedes. Este no es el chat final del ciclo que tenemos nosotros programado, hay un chat adicional, un seminario adicional del cual nosotros estaremos compartiendo la información para que participen. Ciertamente un agradecimiento especial a la ANTAE y a la AIG, que han venido acompañando este proyecto del ciclo de seminarios, con los cuales impartiremos el último seminario que nos queda y del cual estaremos compartiendo información. En sus emails recibirán las presentaciones y el video de esta sesión igualmente para que puedan seguirlo. Rodrigo, Berioska, muchas gracias de nuevo y hasta una próxima oportunidad. Y muchas gracias a todos los participantes que se han conectado en línea y a quienes están presencialmente en instalaciones de la PEDE. Muchas gracias y hasta luego. Pues... La sala quedará abierta unos minutos para que puedan recabar la información que necesiten en